Bienvenidos a Educación en Llamas, un podcast sobre educación desde la sensibilidad y el criterio. Hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, el otro día creo que hubo un pequeño debate en uno de mis vídeos sobre qué tan importante era ese desarrollo del aprendizaje, sobre cómo afecta, cómo es una persona, cómo influye su entorno en ese desarrollo del éxito profesional. Entonces yo quería invitar a una persona muy especial para mí y ese es Neil Tyler. Hola. Bienvenido. Gracias a mi por podcast. la invitación al podcast. Neil Tyler es productor de su estudio de 0723. Algunos le conocéis, algunos no le conocéis. Él es mi pareja, entonces os preguntaréis, ¿qué hace aquí? Bueno, yo cuando le conocí a él, a mí me pareció una persona muy interesante, muy... ¿Cómo decirlo? Muy profunda, ¿no? Y una de las cosas que me sorprendieron de él es que me contó que a nivel escolar tuvo un fracaso total, ¿no? Es decir, sí, fuiste clasificado como fracaso de alumno, básicamente. Entonces, claro, a mí ese tema siempre me ha tocado mucho esa espina, ¿no? ¿Se dice he tocado la espina? Sí, pero sí. Me ha tocado me ha tocado la fibra, porque yo siempre te he interpretado una persona muy inteligente, muy resolutiva, con unas habilidades que no todo el mundo tiene, y os preguntaréis, ¿pero por qué le invitas? Bueno, él a día de hoy vive de su sueño, de la música, la producción musical y de todo el tema musical, valga la redundancia, producción, beats, grabación. Tengo mi propio estudio, he conseguido en las redes sociales llegar a más de 30.000 en TikTok, en Instagram, sumando más de 60.000 en todas, tener mi propio curso con mi propia web y dedicarme al 200% a ello día a día, ya 2-3 años. Entonces es algo que, viendo mi historial escolar, podría parecer improbable, pues, eso es. Por cómo se ha calificado. Justo, ese es el punto. Creo que todas las personas, todos los niños, todos los adolescentes que están teniendo un desarrollo de su historial académico malo, vamos a clasificarlo así, ¿no? Malo para lo que es el sistema, no para lo que puede ser uno mismo. Pero de todo ese pasado disruptivo, truculento y pedregoso, has conseguido florecer y has conseguido vivir y ser exitoso. Entonces, bueno, quería ponerle de ejemplo cómo podemos hacer, cómo podemos transformar o incluso cómo se puede sentir esa misma persona. Es que las personas que fracasan a nivel escolar, porque bueno, yo tampoco he sido una buena estudiante, es decir, yo no he repetido nunca, pero yo siempre he ido al 5, nunca he estado por encima de la media a nivel académico en mi clase, pero luego, sin embargo, consigo más cosas que la media de esas personas que tenían mejores notas. Entonces, es como llegar a esta conclusión de, oye, igual tenemos que replantear lo que es la educación, ¿no? Al final es de lo que trata este podcast, dar estos temas en debate, crear este pequeño espacio de divulgación y de reflexión para ver realmente si esas personas estaban equivocadas o no lo estaban. Entonces, para empezar un poco, para conocerte mejor, porque bueno, hemos hecho una pequeña presentación, pero no sabemos nada. No hemos indagado en nada. ¿Quién es? ¿Cómo eras? ¿De qué forma tú te expresabas? ¿Qué es un fracaso escolar? ¿No? Entonces, como para ver un poco ese Neil de pequeño, entiendo que es un pasado muy remoto, ¿vale? Sí. Entonces no vas a acordarte exactamente de todo. Pero un mínimo de decir, oye, tú
en tu infancia alargada, ¿no? Es decir, puede ser desde 1, 2, 3 años hasta que tuvieses 10, ¿vale? Toda esa infancia. ¿Cómo te caracterizabas? ¿Cómo eras como niño? ¿Eras una persona introvertida, extrovertida? ¿Te gustaba el cole? ¿No te gustaba? ¿Qué era lo que te gustaba hacer? Un poco apartado de lo que eres tú ahora como profesional, ¿vale? Ok. Pues acordándome, es que claro, desde un año igual no me acuerdo, Claro. pero yo no fui hasta los 3 años. Yo esos 3 primeros años que se va a veces a guardería cosas, No fuiste a... ya no fui, Perdón. no fui. Estuve con mi madre, me estaba cuidando, o con mi familia, entonces en ese momento estaba ahí con ellos. Y a diferencia de que puede parecer de que estás 3 años con ellos, que vas a crear dependencia y que quieres estar, fue al contrario. Me acuerdo de que, porque me lo dijo mi madre, que la primera vez que pisé el colegio ya con 3, lo primero que le dije es, déjame entrar solo, quiero ir yo solo, como si fuese Qué guay. mayor. Yo creo que me hacía ilusión por haber estado pues tanto así, y de repente lo ves como, yo quiero también ser mayor, no lo sé. Y ahí con 3 años entré a la escuela, claro, 3 años que es infantil. 3 años en el colegio, es que eso es un debate, ¿vale? En el colegio, 3 años es primero de infantil. Sin embargo, si tú vas a una escuela infantil, también vas a primero De infantil. de infantil. Si no es primero infantil. Es primero de infantil en el cole. Eso hice, en un colegio que tenía primera infantil. Sí. Y no me acuerdo mucho, colores y demás, así que normal, nada del otro Claro. mundo. ¿Recuerdas Luego, un poco lo que decían a tus padres o lo que tus padres decían de ti? Sociable, es decir, no era alguien muy tímido, muy encerrado. Si era sociable, hablaba, tenía no el más ni menos, estaba muy normal, la verdad, en cuanto a sociabilidad. Y luego ya en primaria, esas 2 etapas fueron eso, muy normal, nada a destacar, una infancia normal y tranquila en la escuela. Y ya en primaria, cuando entré primero, segundo, tercero, cuarto, lo recuerdo como un poco bloque, no me acuerdo específicamente, pero guay, igual, en cuanto a sociable normal, era así activo, me gustaba jugar deportes con los colegas, tal. ¿Sentías que pasabas desapercibido? Normal, es decir, no estaba porque tenía mi grupito, tal, no pasaba desapercibido. Ni tampoco era aquí el popular que todo el mundo... Era un poco, pues eso, NPC. Tenía la sensación NPC, es decir, Ya. normal. Y de aprobaba y de hecho creo recordar con buenas notas, que mis padres me lo decían, que matemáticas, lengua, sacaba muy buenas notas. También es verdad que lo pienso ahora, entonces no estoy siendo justo, pero digo, bueno, es que era mucho más fácil. Sumar, multiplicar, restar, es muy fácil. Bueno, hay muchos niños que tienen muchos problemas a la hora de... Sí, tengo colegas que repitieron en primaria, Claro. primaria, en plan, o sea, que fácil tampoco es, si repites igual, o igual porque no se le puso atención a ese chaval en concreto. Exacto. Pero depende. en mi caso, eso, fue fácil y me lo sacaba bastante bien. Lengua, mates, tipo, sí, mi media, o más que media, mi nota de corte hacia abajo, un 7, tipo de 7 para arriba, o alguna que me fuese muy mal 6, pero buenas notas. Insisto, yo siento que primaria era más fácil, entonces se me hacía más sencillo. Y luego ya fue en el cambio de primaria a eso, que cambié a otro instituto. Claro, ya me salí de ese centro, de ese tal, y me fui a otro instituto y ahí empezó, primero eso, empezó el principio y el fin. Al Ahí- principio del fin. Y en todo ese, antes de llegar a ese momento, en todo esa etapa de primaria, ¿tú tenías esa pasión o la desarrollaste más en la ESO? En la pasión por la música, quiero En la decir. ESO. Vale, porque creo que es en la muy ESO. interesante. Es decir, A la vez que empezó el principio y el fin. claro, De hecho. es que tal vez ¿cómo decirlo? Tu interés, tu atención se fue directamente a otro camino. Probablemente. Es algo que no había tampoco pensado mucho, replanteado. Pero en verdad, el primero de la ESO fue cuando empecé Cuenta un poco ya como tu momento de... musical. Sí, musical o hablando de todo esto escolar, ¿qué tal fue esa época de educación secundaria obligatoria?
para quien lo vea y no entienda, porque hay mucha gente que me ve de Latinoamérica, bueno, nos ve, y no sé si el Claro. concepto ESO se sobreentiende. Primero la ESO sería pues donde estuvieseis con 13 años. Claro, exacto. Claro, porque primaria, educación infantil es de 0 a 6, primaria de 6-7 a 11-12, la ESO es de 12 a 16, 6. y luego bachillerato de 16-17 a 18, pero también puede ser el grado medio O grado superior, o sí. grado superior, pero bueno, Que eso son sería como lo estereotipado. formaciones profesionales para más Exacto. trabajo, más tal, más Pero centrado. lo obligatorio es hasta los 16. Vale. Justo. Y pues eso, en la ESO, de los 13 a los 12 a 16, en esa etapa de rango, fue cuando cambié de centro, instituto, y allí, porque tienes que cambiar, claro, porque hay colegios que no lo tienen, y ahí fue donde en el primer año me empezó a interesar la música, no a nivel volverme loco de "Buah, piano, voy a comprarme una guitarra, me interesó el cómo se hace. Buscar en internet, en YouTube, cómo se hace una canción. Y dicen, se escribe así, yo no, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo digitalmente se hace? Porque en esa etapa además se escuchaba mucha música electrónica, dubstep y demás, entonces era como, ¿cómo se hacen esos sonidos? Y descubrí el programa y ya empecé ahí de ordenador para componer y hacer música digital. Y ahí empecé también a centrarme en eso y a dejar de centrarme en los estudios. En los estudios fue cuando ese primer año, de hecho, en el que entré al instituto, hay 9 asignaturas. El primer trimestre 6, el segundo 7, el tercero 8. Cada vez iba suspendiendo más y dejándome más del instituto y repetí. Es ¿Te decir, costaba estudiar? ¿Te costaba estudiaba. concentrarte? Claro, no te apetecía. No No es era que me que costase, estuviese con el libro leyendo. Realmente ¿No te interesaba? no me interesaba, me daba igual. No es que eso, fuese a estudiar y decía, no se me queda. Porque hasta yo tengo la sensación de que y estoy casi seguro que si me hubiera puesto, probablemente me lo hubiese sacado, porque ya luego más adelante, en el grado, pero bueno, eso es spoiler de luego, me pongo y me lo saco. Pero en ese momento no quería, no me concentraba o no quería. ¿Tú crees que influyó también, tal vez, porque siempre en estos procesos, creo, de cambio influye mucho ese bienestar emocional? Has dicho que te cambiaste de colegio, entraste a un instituto, imagino que cambiaste de amistades. Totalmente, fui solo, no conocía a nadie. ¿Crees que eso pudo afectar en tus ganas de motivarte? Sí, probablemente. Seguro que afecta porque, en mi caso, porque fue un cambio, me encontré en un sitio nuevo, solo, estudiando cosas nuevas, con profesores nuevos, alumnos nuevos, en plan, sin conocer a nadie de ese centro, y acababa de descubrir la música, pues estaba más cómodo haciendo música que yendo a clase con gente rara. Entonces ¿Te costó sociabilizar en ese momento? Sí, ahí empezó. Igual también he dicho que antes, de los 6 a los 12, esa etapa de primaria, que ya les conocías de infantil, de los 3 a los 6 además, en esa etapa sí era más sociable, o me juntaba más, sin llegar a ser el más popular ni el más escondido, pero era sociable y tenía mis grupos y jugaba y echábamos cartas, Pokémon, jugaba, no bajaba al patio solo, a diferencia de en la ESO, que nada más un poco la transformación de la adolescencia. Es que la adolescencia es un mundo, es una etapa, wow, pasar de gusano a mariposa, ¿verdad? Bueno, era muy, sí. Y claro, yo creo que a nivel... Es muy importante con qué personas te rodeas, quién te motiva, quién te influye, cómo te dicen. Eres las 5 personas con las que más tiempo pasas. Eso lo he escuchado alguna vez y yo creo que es cierto, en plan. Muy importante tu entorno. 100%. Entonces, en ese caso, no tenía entorno. Tampoco... El primer choque que tuve fue pues en el patio, se conocían muchos en las clases y tal, entonces en el patio pues al bajar, pues bajan ya casi en los grupos seguro que harían en primaria o tal. Yo daba paseos entre grupos saludando porque, como digo, era sociable, pero
pero sin sentirme en ningún lado. Es como... Por lo Los que tiene que chicos ser. no eran, en ese sentido, no te animaban a meterte... No, animar no, recibir sí, es decir, yo pasaba y por eso salvaba, pero al rato que estaban hablando de Jorge, de su amigo del otro centro, de no sé Ya. qué, tal, me perdía y decía, voy a donde estos. Y podía hasta parecer que igual tenía más contactos cuando en verdad lo que hacía era grupo A, grupo B, grupo C y daba una vuelta en el patio, prefiriendo estar en alguno de esos quieto y tranquilo, pero pues eso, por tal. Y se fue evolucionando a... Cuanto más pasaba el tiempo, más decía, qué pereza ir todo el rato moviéndome, qué tal, no me estoy enterando de nada, a pasar patios solo. Y perdiste la motivación total. De todo. Para el... Claro. Al instituto, a la educación. En cuanto a... El primer año repetí. Los pocos que podía haber conocido se fueron al año siguiente. Y entraron aún nuevos. O sea, conocía un poquito a los del año siguiente y en cuanto a... conocerlos de nuevo, pues de cero. Entonces, claro, iba ahí como desubicado. En España, en ese momento, cuando repites un curso, el siguiente lo pasas sí o sí. Como es así, el sistema, pues no hay nada que me motive a estudiar. Porque digo, paso sí o sí. En plan, puedo dejar todas, que es lo que hice, y paso. Porque tampoco era... tonto, aunque era la sensación que cada vez me daba más, porque el primer año, claro, suspendes 8 de 9 asignaturas, dices, qué mal has repetido, tal, y además te quedas ahí atrás. El siguiente año te dicen, vas a pasar con las que suspendas, no te esfuerzas, porque así está puesto el sistema en ese momento, entonces digo, no me esfuerzo, suspendo otra vez 8, y claro, y es como, buah, pasa al año siguiente, y todos los profesores y toda la gente diciéndote rollo... Este año a ver qué haces, porque has pasado con 8 y lo saben todo el mundo, con esas 8 de 9 suspensas, que las arrastras, pero es como, a ver cómo haces este año siguiente, que te han quedado 8, o sea, prepárate. Prepárate, pero ¿no te ayudaba nadie? Es decir, No. ¿tú no recibiste una atención psicológica o pedagógica para ver de qué forma podían potenciar tu ilusión? Las clases. Yo la única ayuda que recibía pues era clase, en plan dar clase a mí y a los otros 29 alumnos, pero, bueno, pero no. O sea, yo entiendo evidentemente que esa atención individualizada muchas veces es muy difícil, pero hay profesionales, sobre todo en los centros de educación secundaria, que están específicamente trabajando para atender a alumnos con una necesidad especial, en este caso, que puede ser un niño que no tiene motivación ninguna por los estudios, que está fracasando en sus asignaturas, es decir, está teniendo un retraso a nivel de aprendizaje que puede influir en su futuro académico. Es decir, a ti nadie te preguntó, oye, ¿a qué te quieres dedicar? Porque a lo mejor, o sea, yo pienso esto, yo creo que la motivación que tú tengas en la ESO, por ejemplo, que es la más importante, porque es la adolescencia y es lo que la etapa donde decides qué tienes que estudiar para luego dedicarte dentro de 5 años para que elijas una carrera. Tú imagínate que tú quieres ser un médico, pero estás completamente desmotivado en los estudios, porque no consigues relacionar que tienes que sacarte 5 años de educación obligatoria para luego meterte en la universidad. Entonces desperdicias ese sueño completamente por no tener esa orientación educativa, que creo que es esencial. No se enfocan tampoco en los sueños, lo ven como algo irrelevante, tipo, porque... Sí, es verdad. Mira, perdona por interrumpirte, es que me ha salido muchas veces este meme de la generación de ahora sois unos vagos. Pero claro, también nos decían de pequeños, cuando nosotros queríamos decir quiero ser artista, nos decían eso es muy difícil. Claro, ¿qué va a decir un niño? Es muy difícil, no lo voy a hacer. Quiero ser músico, eso es una locura. Es verdad, es una locura. Entonces realmente nosotros sí tenemos sueños. Lo que pasa es que no se nos incentiva a que los persigamos. Parece que solo podemos seguir los sueños que se vinculan a una carrera universitaria. Claro, y igual eso no es tu sueño. Para mí un sueño es algo que te llena, que no haces ni por dinero, que lo haces por pasión, que no piensas ni en una jubilación. Eso es un trabajo. Tú puedes tener trabajos
está bien tener trabajos, hay que tener uno, pero un sueño va más allá y que tu sueño se vuelva tu trabajo es una locura, que a día de hoy por suerte es mi caso y mi sueño es mi trabajo y eso es como la meta del pico de la pirámide de Maslow, estar arriba. Y en ese momento yo siento que al sueño no se le da importancia, se da importancia al trabajo, que no es lo mismo pero se puede combinar. Entonces, claro, estaban buscando un trabajo, yo estaba persiguiendo un sueño, a pesar de que en ese momento pues era muy joven, 13 años tal, estaba apenas descubriendo ese mundo y que me gustaba, y bastante tarde, porque hay músicos que empiezan con 5 tal. A mí me despertó en ese momento, también intuyo, igual que me vino de ese cambio, esa soledad, pensar en la música, como si te entretienes con videojuegos, con magia o te gusta pintar, pues me dio con la música. En el momento en el que tú tenías esa desconexión total con lo que se supone que tienes que estar conectado, ¿no? Lo típico de es tu única responsabilidad. Sí, de hecho es tu única responsabilidad si lo piensas. Es decir, tú como niño, tu responsabilidad es formarte para de adulto poder hacer lo que te dé la gana. Entonces, dentro de esa desconexión a nivel académica, tú te conectabas a nivel musical. ¿Cómo? Es decir, perdona, tú estabas totalmente desconectado de tus estudios, ¿no? Pero luego, en lo que a ti correspondía a nivel personal, te conectabas con la música, como tu escape. Como si toda esa conexión que tenías que tener con lo académico, lo tenías en la música. Sí. ¿Desde cuándo? ¿Desde qué has dicho, 13 años? Sí, en ese cambio empezó y ya... Primero, segundo de la ESO. Justo, pero cuanto más fui avanzando, más me fui desconectando de los estudios, a mal, y más me fui conectando a la música, como que iba enlazado, porque me llenaba más, porque me entretenía más, porque había algo, porque era esa pasión, había algo que no me aportaban los estudios, porque de por sí me estaba también dejando el propio sistema irme cada vez más allá. Más allá me refiero a como al lado malo o al lado de los olvidados. Porque, y claro, como me iban olvidando más, pues digo, bueno, pues me meto yo más en mi mundillo, entonces mi mundillo ya era todo y no era nada o nadie. Y claro, lo que te decía de los sueños, por ejemplo, los profesores, o no todos, pero por norma general, y lo que me he encontrado y lo que he vivido de primera mano, con experiencias personales, es que no te incitan al sueño, o se burlan de él, o te dicen que es muy difícil, o siempre con algún contra. Después de ese segundo año, que son 4, a mí me duraron 6 porque repetí 2 veces, ese segundo año de la ESO, pasé a tercero. Ahí sí que pasé, si no me equivoco. ¿Y volviste a repetir en tercero? Estoy pensando cómo pasé porque... Bueno, has dicho que era obligatorio pasar. Yo creo que... ¿Repetiste primero 2 veces? Repetí primero 2 veces. Y luego era igual como... me pasaron segundo. No, vale, lo he entendido mal. Primero me pasaron porque no había otra. No puedes repetir 3 veces primero. 2 veces. Bueno, claro, puedes repetir una, pero no 2. Tipo, repetí una primero y luego ya no podía repetir 2, entonces me pasaron al segundo. En segundo me extraña que sacase buenas notas porque no fue el caso, pero pasé. A día de hoy no me acuerdo cómo. El caso es que seguí el siguiente año, también ya llevaba ese tercer año, más el que repetí, 4 años. Había gente ya que había salido. Y claro. Y en ese tercer año seguía desconectado, fuerísima, ya estaba aún más fuera que nunca, más metido con el pie, más metido en ese mundo musical, artístico y mi mundillo, y tampoco motivado porque ese año creo que fue como el primero que se descubrió que hacía música en el centro, por colegas, alumnos, profesores, porque me puse mi nombre original y no era muy inteligente, aunque bueno, ahora a día de hoy me alegra que la gente sepa que hago música, pero en ese momento era más vergüenza porque vas mejorando, y cuando se descubrió... Me acuerdo que uno de los primeros pensamientos que tuve el día después de que se descubriese, porque fue como si en el patio tú me dices, en el recreo, he escuchado tu canción, tal, y ya está, ni siquiera mola, o me gusta, fue rollo, he escuchado tu canción. Claro, y me dejó ese mal rollo en el cuerpo, volví a casa, y al día siguiente me levanté, y cuando me levanté de la cama era como no quiero ir a clase, ya lo saben todos seguro, en plan, no quería ir a clase por nadie, ni por profesores, ni alumnos,
Y cuando fui, pues tampoco me equivoqué mucho, en plan... No te decían cómo mola lo que haces, o sigue metiéndole, o no te apoyan, es como... Haces música, jaja, en plan... Dato así gracioso, pero sabes que no te lo dicen a bien de haces música, qué guay, sigue metiéndole. Y los profesores igual, porque me acuerdo que un profesor, en plan, no sé si estaban ahí hablando tal, diciéndole haces música, y lo escuchó y dijo, ¿qué hace música tal? Yo para los profesores era el némesis, era su rival, porque es que literalmente, claro, era el peor alumno, había repetido 80 veces, ese año llevaba otra vez... Claro, o sea, un alumno súper desmotivado, eso es lo peor para un profesor de secundaria, que es que encima eso es otro tema. Es decir, yo siempre voy a defender los docentes, o no, porque hay cada docente que tela, y los docentes de secundaria, Dios santo, hay que cogerlos con pinzas, porque los docentes de secundaria no han estudiado magisterio. Y hay muchos profesores, si hay profesores de secundaria que nos están escuchando, no os lo toméis a lo personal si no es vuestro caso. Pero hay muchos profesores que han estudiado una carrera, que ven que no tienen trabajo, como puede ser historia, hacen un máster de educación y se meten a trabajar, a dar clase. Las clases son un rollo, no existe... Los alumnos son complicados, porque los alumnos yo lo entiendo. ¿Cómo no van a ser complicados? Perdonad que ha habido un corte de cámara por la memoria, ya estamos otra vez aquí, hablando de... Los profesores, que no todos los profesores tienen esa vocación, tienen esa paciencia para enfrentarse a adolescentes, que de verdad es un mundo, es una educación aparte, debería de haber un magisterio educación adolescente. De hecho, tal vez es el momento de crear esos estudios, ¿no? Bueno, hablando un poco de esa etapa, para ver esa transformación, porque realmente tampoco... te define eso como persona, al revés. Es increíble ver cómo lo que eres ahora, es decir, ¿cómo lo digo? Cómo has conseguido transformar lo que viviste en lo que eres ahora. Entonces, yo tengo una duda. Lo que a ti te conforma ahora como profesional, que quiero que nos cuentes de qué forma conseguiste salir de ese pozo negro a el éxito tuyo como profesional, de vivir de tu sueño, de vivir de la música, en ese momento en el que la gente se reía de ti o se burlaba realmente. También claro. Se reían. Porque me ponían en la pantalla digital que tenían de esta con un proyector y igual lo ponían rollo burla y pues han sido muy crueles. En plan... Al final el ser humano siempre se ríe de lo diferente. Le da mucho miedo el cambio, le da miedo que la gente sea mejor que ella misma. Incluso los alumnos sienten que eres diferente, por eso perdón, la sociedad se ríe de los pelirrojos, la sociedad se ríe del que habla peor o del que mueve la mano de otra forma, porque es distinto, porque genera miedo tal vez, y no es un miedo racional, es un miedo, pues podríamos decir instintivo. Casi. Justo. Entonces, pues yo personalmente pienso que esa crítica no era infundada por ninguna parte, porque al final eres un niño que está descubriendo pues una parte de él. Sí. Entonces, sí. Luego ¿En qué momento hiciste ese clic? Ese cambio, ese decir, vale, ¿cómo transformaste todo eso? Es decir... Más adulto, diría, más adelante. ¿Tú te sacaste la educación secundaria como pudiste? Sí, de hecho en ese tercer año, Tercero era eso. Sí, que fue fatal en tercero era eso. Ahí volví a repetir, pues igual, de 9 asignaturas, 8 o 7 suspensas, y optaron por llevarme a PEMAR ¿Cómo explico qué es PEMAR? Es como, o diversificación, depende del año, se llama de una manera u otra, pero es como la clase apartada de alumnos con rendimiento bajo. Exacto. Por sus capacidades intelectuales o por lo que pudiese ser. Y a mí no se me... A ver, tampoco es que los que estén sea así, pero y a mí no se me dificultaba ni se me caía la baba, quien dice, hablando mal, en clase. Simplemente pasaba.
pero porque no quería, como digo, yo no cogía los libros y estudiaba no porque leyese y no me entraba, es que no leía porque no quería. Vamos a hacer un paréntesis, porque, claro, nosotros nos reímos, también es que nosotros estamos muy conectados todavía con esa esencia adolescente. Entonces, cuando pensamos en conceptos como PEMAR o diversificación, tal vez una persona como profesional puede pensar, no, pero es que estas clases están adaptadas para alumnos con una necesidad especial o que le cuesta, lo que acabas de decir, ¿no? Y nosotros nos reímos y decimos expresiones como, pues, pueden pensar, no, es que no era tan tonto. Es que en la adolescencia tú conectas esa clase como la clase de los tontos. ¿Ya está? Es así. Que no lo sea. Te hacen sentir así, es que te hacen sentir. Exacto. Que no lo es. No. No está creada para la ello, clase, no, claro. Evidentemente, pero un adolescente lo ve así. Es como la malísima idea de que ciencias es para listo o es más difícil y letras es más fácil. ¿No es así? Evidentemente que no, pero un adolescente de 14, 15 años sí lo ve así. Si un adolescente ve que no le apoyan de ninguna forma a nivel académico y encima le dicen, oye, métete en esta clase que va a ser más fácil, tú dices, vale, ¿piensan que me falta un hervor? Sí, lo que faltaba ya. Seguía sumando más desinterés del profesorado. ¿A ti qué te hacían sentir? Yo ya sentía, ya me han dado por perdido. Ya me lo habían dado antes, pero ya es como la última escapatoria. Ya no quieren ni centrarse en enseñarme o en plan, querían quitarme del medio lo antes posible. Es una manera fácil de aprobar, porque ahí era más fácil, hay menos asignaturas. De hecho, ahí sí que pude aprobar porque era mucho más reducido todo y sí que el sistema ayudaba más a la hora de aprobar, pero es más la sensación que te deja de soy inútil. Es la sensación con la que me fui, de hecho, de la educación obligatoria. Ya pasé al último año, que era cuarto, iba a hacer ya 18 años, que se sale con 16, 2 años después. Y claro, ya ahí tenía que sacármelo porque si no, en España con esos 18 no te lo sacas, no puedes volver a repetir y hacer el año infinitamente. Te vas fuera, es que creo que en unos países se puede, ¿eh? Te vas a la escuela de mayores, ¿no? Ya haces lo que quieras, porque eres mayor de edad y ya no es obligatoria en sentido vale, claro, no es obligatorio. Claro. Pero si quieres hacer la educación secundaria te tienes que ir a una escuela. La de mayores. Entonces, claro, yo estaba en ese último año que o lo aprobaba o tenía 2 opciones. O me iba a trabajar o hacer escuela de mayores para intentar sacar el equivalente o no sé. De los nervios y la presión, pues sí me lo saqué. Yo siento que en verdad es eso, que sí abría el libro. Sí me puse y me lo saqué. Y ahí ya empieza como ese cambio, esa chispa, ese cambio a conseguir todo lo que tengo ahora. De una manera muy progresiva porque fueron varios años, pero metí para entrar en imagen y sonido, que es un grado, una formación profesional aquí buenísima para aprender todo de audiovisuales. Además, yo ya sabía que me llamaba mucho el mundo de audiovisuales en general, porque también editaba vídeos, pero la música siempre ha estado primero y también incluía música, imagen y sonido. Pero no me cogieron por nota, porque mis notas en toda la educación obligatoria, en la secundaria, fueron malísimas. Entonces mi media era de las más bajas. Para mí entrar era imposible. Yo en ese momento estaba fatal, porque es como que te digan, no puedes hacer tu sueño, en plan, tu sueño es imposible. Porque también te venden o tienes un grado D o no puedes trabajar de ello. Claro, como no has aprobado los sistemas de ecuaciones, no puedes hacer música. Totalmente. Y así es, de hecho. Es así. Un poco así es o así te lo venden, porque no es así. Soy la prueba de ello, pero así te lo venden, porque claro, yo pensaba, sin un grado no puedo trabajar de esto. Es que no puedo, pero a diferencia de otras cosas, como sí entendería que un policía, un abogado, un médico, sin una carrera universitaria no puedes. En el arte, en las cosas más artísticas, sí, creativas, no es así. Pues yo me veía pensando en mentalidad de abogado. O tengo el grado o no puedo ser músico, no puedo tocar un piano, está prohibido. Claro. Entonces, como lo sentía así, yo vi la puerta cerrada, me sentí fatal. No entré por nota y me acabé metiendo en mecánica. Ya, típico de persona que se lo ponen difícil y pues a descarte,
pero ahí ya tenía la chispa, ahí sí que la música era algo más serio y donde estaba todo el rato haciendo el clic en mi cabeza de quiero dedicarme a esto, quiero dedicarme a esto. Y en casa seguía haciéndolo a tope, pero tenía esa sensación de educación y de que no podía estar al mismo nivel de los artistas o la música, perdón, de los artistas o de la música que yo quería hacer y que admiraba, porque no tenía ese grado, porque es como la sensación que me daban. He estado toda la secundaria con unas notas bajísimas, no voy a entrar a lo que quiero entrar para cumplir mi sueño. Ya está, es que ves tu vida perdida. Pero ahí ya tenía el clic, no sabía cómo hacerlo y empecé a sacar mejores notas, aún sacando mejores notas luego mecánica no me llenaba tanto y lo dejé el grado sin terminar, me puse a trabajar, después de trabajar me metí en otro grado, pero en un centro que me gustaba mucho y donde había imagen y sonido. Y me enteré de que si aprobaba, ahí en la formación profesional, en los grados, en España son 2 años y 2 años, medio y superior. Y en los 2 del medio, si sacabas buena nota y demás por estar en el mismo centro, te daban como puntos para entrar a las asignaturas del superior. Y en superior estaba imagen y sonido. Y dije, vale, si en el medio me esfuerzo y saco notas, voy a entrar al grado superior de imagen y sonido y voy a poder estudiar lo que quiero y dedicarme a lo que quiero y grabar con los artistas que quiero. Básicamente encontraste motivación por estudiar. Todo lo que te había faltado en esa educación obligatoria, en la ESO, lo encontré en ese momento. ¿Lo encontraste en ese momento? Con el centro y con la opción que me daba. Entonces dije, pues me voy a meter a tope a estudiar, me metí en el grado, que era otro estilo, no era imagen y sonido, era artes gráficas. Ya algo que se podía acercar un poco más, algo más creativo, pero sigue siendo más diseño y otras movidas diferentes. Ahí, cuando empecé, se me hizo difícil porque llevaba mucho sin estudiar y se me complicó ese primer año, pero luego empecé a sacar notas, mi rendimiento fue creciendo desde el día en que entré hasta el que salí. Los profesores se sorprendieron porque entré con el ritmo de educación secundaria, yendo un poco más mal, pero con esa motivación fue como escalando exponencialmente, sacando de las mejores notas o la mejor de clase en ese grado y accediendo incluso al Erasmus, pudiendo viajar con todo pagado y con una gran beca a otro país a hacer las prácticas de ese grado, porque se lo daban a los 2 o 3 o 4 que más notas sacaban tal. Y pudiendo optar a eso. Yo recuerdo todavía el día que mi madre fuimos a las puertas abiertas del centro y dijeron la opción Erasmus y me miraba como, buah, ojalá tal, pero también pensando en, con la carrera que llevaba, era complicado. Yo también lo pensaba, no es porque mi madre no lo cree, en plan, yo pensaba, qué guay eso, no lo voy a lograr por lo que me habían metido en la cabeza durante toda mi educación en la secundaria. Pero cambié y conseguí ir a ese Erasmus, ahí ya me sentía bien, realizado, aprobé, tenía buenas notas, pude viajar. Cuando volví, metí plaza para imagen y sonido y me cogieron. Y ahí ya estaba en el punto álgido, ahí ya estaba con el estudio a tope. Durante todo el momento siempre estuve haciendo música, pero en ese momento estaba más enfocado, más en serio, se juntó toda la motivación, el hacer música en un centro que enseñan imagen y sonido. También es más fácil que si les dices quiero hacer música te tomen en serio, son más creativos, tanto los profesores como los alumnos. Y ahí la educación cambió totalmente porque me ayudó mucho a ver lo posible, ver lo real. Y hasta el día de hoy, de hecho, como dato curioso, ese grado de imagen y sonido nunca lo terminé porque a mitad de año empezaron a surgir oportunidades, demás, y opté directamente a trabajar y apostar al 100% por el sueño. Entonces... ¿Un sueño? Perdona por interrumpirte, que tú ya habías estado trabajando también mientras, es decir, tú te metiste en un grado medio, luego te empezaste en un superior, pero tú en todo ese proceso te estabas formando by yourself. En tu casa... Siempre me he formado de manera autodidacta. Exacto. Tutoriales, cursos, talleres online. O sea, todo lo que sabes actualmente lo has aprendido por tu método. Sí. Por a mi tener ese hiperfoco en tu casa. De mi propia mano, de mis propios oídos, en el ordenador, con mi propio foco, como has dicho. Entonces, todo lo que he aprendido, lo he aprendido de muchas referencias de productores, muchos conocimientos, muchas experiencias, trabajando con artistas, con otros productores.
y acumulé todo para hacer como mi sonido, o para simplemente, o mi método, mi forma de trabajar, la que a día de hoy es por la que los artistas vienen al estudio, por mi forma de trabajar, y claro, fue de una manera totalmente autodidacta, a pesar de que ya hacía mis cursos tal, y en el grado cuando entré siempre me llevaba alguna cosa nueva, aunque había cosas que ya sabía, entonces fui adquiriendo conocimientos de otros, pero dándoles mi propio giro, y eso me hace darme cuenta también de que en la educación secundaria, en la ESO, yo me sentía más estúpido, más inútil, porque es lo que me hacían sentir, cuando realmente en todo momento estaba yendo por otro lado, haciendo lo mismo que están haciendo todos. Igual ellos estaban aprendiendo muchas ecuaciones, muchas raíces cuadradas, muchas mates, lenguas, sintaxis, muchas cosas que yo no estaba aprendiendo, pero yo estaba aprendiendo y sacándoles una ventaja por otro lado. Yo estaba formándome también de otra manera que veían igual inútil, en plan, o irrelevante, o que buah, este no está centrado, está en las nubes, en las nubes, en las nubes. Pero es que no tus nubes claro, era tu motivación y tu sueño. Claro, no sé explicarlo. A mí me parece que estar en las nubes es guay. Hay que llevar los pies a tierra, obviamente, porque no puedes estar todo el rato ahí arriba, pero sí es necesario estar en las nubes para avanzar o para conseguir cosas grandes. Nadie cree que va a poder ser el primero en algo hasta que lo es. La primera persona que, yo que sé, corrió tantos metros en tantos segundos, Usain Bolt, y que rompió el récord, nadie piensa, buah, yo puedo correr eso, no. Lo sueña, se va a las nubes, dice, voy a romper el récord, y lo rompe. O el primero que inventó el teléfono, el smartphone, el nuevo, el táctil, que puedes llamar desde una punta a otra, o videollamada incluso. Todo eso son sueños, son cosas que no se enseñan en la escuela, que no se motivan en la escuela. Te enseñan algo muy establecido, A, B, C, D, y con muy poca motivación, tipo, no te dicen, de verdad, aprende, porque hasta si te lo enseñan con motivación, igual ahora sería matemático, pero si te dicen, aprende esta ecuación porque vas a entender el universo, que a día de hoy las mates, aunque no se me dan nada bien, las admiro muchísimo porque digo, wow, cómo pueden con ecuaciones hacer análisis sobre las galaxias, el universo, distancias, flipo, y si me lo venden así hasta digo, es que es tan bonito, es tan fuerte que me dan ganas de estudiar, pero en ese momento lo único que te decían es que cuánto es 7 por 7, en plan, y tú calculas, y mientras estaba pensando en que el 7, si hay una nota más, es una octava en el piano musical, y me iba a otro lado, entonces... Qué importante es educar en la diversidad intelectual, de poder contemplar todos esos tipos de inteligencias, esas diferentes formas de aprendizaje. A mí, yo te lo he dicho siempre, a mí me parece un ejemplo de resiliencia y de superación. Hay muchísima gente, por desgracia, que se queda en esa poca autoestima, que no han sabido apoyarles, que pues son clasificados como un fracaso y se mantienen toda la vida pensando que son un fracaso cuando realmente hay algo que no han conseguido explotar y que probablemente sean expertos, porque yo creo que todos podemos ser expertos en algo. Hay algo que de manera innata se nos va a dar mejor que el resto de cosas. Podemos ser muy buenas en muchas cosas, pero hay algo en lo que dices, wow, pero no todo el mundo consigue desarrollarlo, por desgracia. Porque no se motiva tampoco a ello. Claro, exacto. Es mejor que todo el mundo vaya por el mismo camino. Y cuando se motiva... No, es que no se motiva. Igualmente, más bien cuando se te enciende esa llama, siento que se desmotiva, que te vuelven a redirigir al camino el recto, el que estabas diciendo. Total, entonces, eso es. No hay una motivación hacia conseguir ese 200% de tu habilidad buena, de aprovecharla para aumentarla al triple y que rompa techo y que siga creciendo y creciendo. Pues para ir cerrando este maravilloso episodio, que adelanto el agradecimiento por que hayas venido, porque sé que estás muy ocupado. Para mí es un placer que estés. Creo que
tu historia también es muy interesante, a la gente le va a gustar un montón. Para cerrar ya este episodio, esta reflexión, esta divulgación, tú como persona que has tenido esa experiencia, que ahora has conseguido convertirte en quien eres, ¿qué mensaje le darías a esa familia que tiene un hijo que tal vez pues le puede estar costando ese aprendizaje o que simplemente está desconectado a nivel interés, a nivel concentración de lo que se supone que tenemos que cumplir? Incluso no solo la familia, sino esos profesionales que acompañan a esos niños que están desconectados. ¿Qué mensaje le darías como de empatía? O bueno, ¿cuál querrías? Tanto a familiares como a profesionales, entendiendo profesionales como profesores, educadores, profes particulares, a familiares, a todos les diría lo mismo, que es realmente que lo primero que apoyen la idea, no que la tiren hacia atrás o que la respeten y la apoyen de verdad, no, sí, te entiendo, bueno, volviendo a las mates, no, preguntar por esa pasión, qué es lo que le llena para investigarlo, indagarlo y decir, la música o el arte, la pintura, ¿te gusta la pintura? Genial, pues vamos a hacer talleres de pintura extraescolares para pintar, ya sea familiar o profesional, le puedes recomendar pues por la tarde, pero indagar en eso también, que haga entender, porque es así, la educación secundaria obligatoria es obligatoria porque tienes que sacarla y te va a dar más oportunidades para luego estudiar músicas. Yo, por ejemplo, si hubiese sabido que el grado superior de música era como tal, no sé qué, igual en la ESO hubiera dado un por 2 y hubiera sacado muy buenas notas para poder acceder a ese sueño y demás, pero por esa parte tiene que haber una conversación entre los dos de empatía, de entendimiento entre ya sea eso, padres, madres, profesores, profesoras, etcétera, y el alumno o el niño de ¿qué quieres hacer? Vale, tienes que hacer esto porque no hay otra, tienes que hacer esta educación para poder entrar a esto y visualizar con esa meta final que sea ir a tu sueño, no tienes que encontrar un curro, eso, bueno, si te sigues entreteniendo está bien. No, ¿qué quieres hacer? ¿Qué te llena? ¿Qué harías sin jubilarte hasta el último de tus días? Pintar, ok. Pues hay una universidad increíble que solo pintan, no hay ni asignaturas teóricas, que tienes por la mañana brocha, por la tarde pintura, por la tarde, por la noche, en plan, que sea todo pintura, pero hay que llegar ahí. Vamos juntos a trabajar en ello. Te voy a ayudar a estudiar, si las ecuaciones se te complican, como tutores, como padres, pues yo te ayudo en esa parte. Si eres profesional, se te complica mi asignatura, ¿en qué puedo ayudarte? Tal, y enfocarte para esa meta, no en... Mi sensación era esa, quitarte del medio ese año, como venga, va, tercero, tal, siguiente, vas como un poco como ovejas cuando les van empujando así, o con un perro ladrándoles detrás que van andando. Entonces, que no sean ovejas, que sean cada uno lo que son, personas y niños con sueños, y les digan, ¿quieres llegar ahí? Vale, ¿cómo hacemos? Y empezar a trabajar juntos te va a dar ganas, tanto al niño como al profesor, de uno enseñarle y el otro aprender. Muy bien, me ha gustado mucho ese mensaje. Pues muchas gracias por todo, por tu intervención, por tu historia, por abrirte. Os dejo abajo en la descripción todas sus redes, por si queréis, bueno, si hay alguien que hace música que quiere trabajar con él. 0723 Estudio. Porque al final el mundo es muy amplio, la gente tiene un montón, ¿no? Hay personas que ven este podcast que y les le gusta interesa la música. Claro, exacto, eso es. Entonces, gracias. Gracias también por invitarme. Ha estado muy guay. Chao.